es de impuestos, pero la idea es que lo podamos, digamos que este conocimiento, esta información que se ve en esta clase espejo, la puedan de alguna forma articular a sus materias y a sus temas que ven en el semestre. Por supuesto, es un enfoque desde Colombia, ¿no? Pero pues ustedes ya, digamos, actualizarán o articularán los temas con la legislación de Paraguay. Nosotros siempre hablamos de unos principios esenciales del derecho tributario y nosotros vamos a tratar esta conferencia desde el punto de vista de los impuestos de carácter nacional y de carácter distrital. Cuando nosotros estamos hablando de los impuestos, en Colombia estamos hablando que los impuestos se deben construir, se deben elaborar por parte del Congreso, que es en todos los países, con estos dos principios. Principios de igualdad o equidad y principios de progresividad. Cuando nosotros estamos hablando de igualdad o equidad, en un Estado de Derecho todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. Eso siempre va a pasar. Pero en materia tributaria, la igualdad está condicionada es a la capacidad económica del sujeto. Sí, somos iguales todos, pero somos iguales desde el punto de vista de la capacidad económica del contribuyente. Es decir, que una persona que gane más no puede pagar lo mismo que una persona que gana menos. O sea, una persona que gana 10 millones no puede pagar lo mismo que una persona que gana 2. Ahí es donde se concibe el principio de igualdad o equidad. Y eso aplicaría, creería yo, para muchos de los países latinoamericanos. Cuando estamos hablando de la igualdad o equidad, vamos a dividir la igualdad o la equidad en dos, lo que llamamos equidad horizontal y lo que llamamos equidad vertical. ¿Qué significa equidad horizontal? Es igual capacidad económica, igual tratamiento fiscal. Ahorita lo vamos a explicar mejor. Con la equidad vertical, que es desigual capacidad económica, desigual tratamiento fiscal. Entonces aquí vamos a hacer como una especie de función de la recta. Entonces cuando estamos hablando de equidad horizontal, esta parte es la equidad horizontal. Y cuando estamos hablando de equidad vertical, la equidad vertical se grafica como de esta forma. Supongamos aquí. Entonces está Cecilia y está Paula, que ganan, vamos a hacerlo en dólares porque no conozco la moneda bien en Paraguay, entonces que gana $3,000. Cecilia gana $3,000 y Paula gana $3,000. Las dos ganan lo mismo. ¿Qué me dice la equidad horizontal? ¿Ellos tienen igual capacidad económica? Sí, tienen igual capacidad económica. Son los mismos ingresos. Es decir, la ley la debe tratar de la misma forma. Deben tener un igual tratamiento fiscal. Es decir, que no se le puede cobrar más impuestos a Cecilia que a Paula. Por supuesto, van a tener una serie de depuraciones entre gastos y demás, pero en lo sustancial, el Estado no le puede cobrar más a una persona porque la estaría discriminando desde el punto de vista fiscal. Entonces no habría igualdad o equidad en esos términos. Y cuando nosotros hablamos de equidad vertical, la equidad vertical, supongamos que acá está Juan y acá está Luis, y Juan gana $10,000 y Luis gana aquí son $2,000. Entonces, ¿qué me dice la equidad vertical? Desigual capacidad económica. ¿Ellos dos tienen desigual capacidad económica? Sí, claro que sí, tienen desigual capacidad económica. De esa forma, el Estado los debe tratar desigualmente. Debe haber un trato desigual. Es decir, a la persona que gana más, acá Luis o Juan, no sé, que gana $10,000 debe pagar más impuestos, en teoría, que la persona que gana $2,000. De esa forma es como se trabaja la igualdad o la equidad. Porque es que en un Estado realmente todos somos diferentes, o sea, todos no vamos a tener los mismos ingresos.
Entonces, la equidad y la igualdad frente a la ley se trabaja desde este punto de vista. Así se condiciona fiscalmente hablando, para que haya igualdad real. Porque no es que todos ganemos igual, es que no va a ser así, no va a poder ser, ¿cierto? Entonces no nos pueden tratar de la misma forma todos. Se trata desde este punto de vista, de estas dos equidades. Y el otro principio que es, y este principio aplica para, yo diría que para la mayoría de países que son democráticos, no solamente aquí para Latinoamérica. El principio de progresividad. Ese se relaciona íntimamente con el principio de la equidad vertical y con la capacidad de pago. O sea, en Estados Unidos también, en Estados Unidos el que más gana pues va a pagar más renta, el que menos gana va a pagar menos renta. Así va a ser siempre. No sé los otros países que no son de tipo democrático, no sé cómo sean, pero los países democráticos, la mayoría van a trabajar así en distintas dimensiones, llamémoslo así, pero se va a tener que trabajar así para llegar a un consenso de cobro de los impuestos. Y el mejor consenso de cobro de los impuestos es, claro, usted gana más, porcentualmente usted va a ganar más porque la tarifa, o sea, el 10% de $10,000, ¿cierto? Va a ser más que el 10% de $2,000. Pero también las tarifas pueden ir aumentando. Acá en Colombia, por ejemplo, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con tarifas diferenciadoras también. Entonces, de acuerdo a sus ingresos, si el contribuyente pasa unos topes, pues se le sube un puntico más en el interés y llega hasta cierto tope. Entonces no se le cobra el 2%, entonces si pasa de tantos ingresos se le cobra el 3%, después se le cobra el 4%, el 5%, así sucesivamente. Esto es lo que se llama progresividad. Y de esta forma, pues, se trata, ¿cierto? Se trabaja en la que los impuestos sean, digamos que la carga impositiva en los contribuyentes trate de ser equitativo. Esa es la idea con estos principios. Luego ya llegamos, pues, esta es como la ley, ¿no? Ya llegamos después al reglamentario, al decreto reglamentario. Siempre está la ley grandota, ¿cierto? Y después el decreto reglamentario, que es el pormenor, el pormenorizado, es como el procedimiento, el paso a paso. Y ahí es donde siempre, pues, los estados, desafortunadamente, pues, aquí en Colombia se le llama mucho meter micos, entonces meter como ayuditas de acuerdo al sector económico. Pero pues está la ley grande. Hay otros principios esenciales del derecho tributario. El principio de eficiencia y el principio de irretroactividad. Cuando hablamos del principio de eficiencia, se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el legislador, que es el Congreso, como en su recaudo por la administración. Todos los países pues tienen unas entidades que recaudan los impuestos, que en la mayoría de los casos son entidades que dependen del gobierno, de lo que llaman el ejecutivo, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel distrital. Siempre va a ser así. Un impuesto es eficiente en la medida que genera pocas distorsiones económicas, permite obtener una mayor cantidad de recursos a menor costo, como lo estamos diciendo acá, más recursos para el Estado a menor costo, tanto para el Estado como para el contribuyente. Y guía al legislador, o sea, al Congreso, para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento del deber fiscal. Entonces, la idea en la construcción de los impuestos por parte del legislador es que estos cumplan con este principio de eficiencia, que se pueda recaudar lo suficiente, pero de la misma forma que implique un menor costo social para el contribuyente y un menor costo social también para el proceso de recaudo. Por ejemplo, un impuesto puede ser elaborado, construido, ¿cierto? En el que genere poco costo social para el contribuyente, pero para el Estado es un caos. Digamos, solicitar el impuesto, pedir el impuesto como tal, hacer la imposición como tal, sale muy costoso, ¿cierto? Porque está mal construido el impuesto, está mal elaborado, está mal, digamos, su implementación no es la mayor, no es la mejor
en cuanto a la naturaleza y el contexto del impuesto. En Colombia nosotros, nuestra norma es irretroactiva. Voy a leer el artículo de la Constitución. Este es el artículo de la Constitución de Colombia. Dice, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en la que la base sea el resultado de los hechos ocurridos durante un periodo determinado, no puede aplicarse sino a partir del periodo que comienza después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una reforma tributaria. En todos los países hay reformas tributarias, ¿no? Entonces dice que el IVA se cobra en todos los países también, sé que en Paraguay también se cobra, en la mayoría de países. Dice que el IVA pasa del 16% al 19%. Entonces, ¿qué quiere decir esta norma? La retroactividad. Que ya no, yo no puedo obedecer a la ley anterior hacia atrás como retroactivo, sino que yo voy a obedecer a la ley desde el momento en que se firma, por decirlo así, que queda en firma. Entonces, si ya subió el 19%, yo no puedo decir, no, yo quiero pagar el 16% del impuesto. No, tiene que pagar el 19% porque estaría en el incumplimiento de la norma. Es bien importante entender este artículo y este principio en el sentido de que hay que leer la minucia en el caso de las reformas tributarias desde qué punto, desde qué periodo comienza a regir la nueva ley, porque eso lo dice también la ley. Normalmente lo dice la ley cuando se hace un cambio en temas tributarios de impuestos. Cuando nosotros estamos hablando de los impuestos, ¿qué decimos? Que la obligación tributaria nace de la ley y no de un acuerdo de voluntades. Establece quién es el sujeto obligado al pago de la prestación y no es susceptible de modificarse entre particulares. Por supuesto, aquí, cuando nosotros hablamos de una ley, va a haber un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo de voluntades de las personas del país, por decirlo así, y de los que representan al país, que es el Congreso y el gobierno, para hacer ese impuesto. Pero ¿a qué se refiere este concepto? Se refiere a que es una imposición. A que en el momento de que nace la ley, la obligación tributaria, no es que el contribuyente quiera o no quiera pagar el impuesto de acuerdo o por una reunión de voluntades o por un acuerdo de voluntades entre las personas. No, tiene que pasar por un Congreso, ¿cierto? Y tiene que aprobarse en el Congreso. Es decir, nosotros como contribuyentes estamos obligados a pagar el impuesto, independientemente de lo que creamos que es el impuesto o no, porque eso ya se hizo, ¿cierto? La ley ya quedó en firme en un Congreso que fue elegido por los ciudadanos del respectivo país. Entonces, no es susceptible de modificarse entre particulares. No es como a la interpretación que cada una de los particulares crea y pueda cambiar, porque no es beneficioso frente a su contexto comercial, por ejemplo. Paso acá. Vamos a hablar de dos clases de impuestos, y esto es súper importante. Impuestos directos, impuestos indirectos. Estos también se dan en Paraguay. Los impuestos directos son aquellos, o qué significa el concepto directo, y qué significa el concepto indirecto. Cuando nosotros estamos hablando de impuestos directos, los impuestos directos son los que tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Y los impuestos indirectos son los que no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Ejemplos. Cuando estamos hablando de impuestos nacionales, por ejemplo, el impuesto de renta.
La mayoría de países tenemos este impuesto de renta. En el caso de directos, ahorita explico por qué. Y en el caso de los indirectos, el IVA. En la mayoría de países tenemos este IVA. O por lo menos en Paraguay y Colombia tenemos IVA. Y en Paraguay y Colombia tenemos renta. Cuando nosotros hablamos de renta, eso es un impuesto directo porque está íntimamente ligado con el concepto de progresividad que acabamos de ver. El concepto de progresividad prácticamente tiene que ver con o se articula con la equidad vertical, ¿cierto? Que es desigual capacidad económica, desigual tratamiento fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano más, pago más, si yo gano menos, pago menos. Entonces, si yo gano más, pago más. Eso es un impuesto indirecto porque sí se está teniendo en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Y si yo gano menos, pues voy a pagar menos porque pues no tengo esa capacidad económica del que gana más. Sin embargo, hay otros impuestos que son los indirectos que no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Yo a mis alumnos acá les doy un ejemplo. Entonces entra Marcela a un supermercado y entra Fernán al mismo supermercado y van y compran el mismo producto que está grabado con IVA. Exactamente el mismo producto. Y Fernán gana $3,000 y Luisa, no sé si fue que dije, Luisa gana $2,000. Entonces uno no puede ir allá a la caja y decir, espera, es que yo gano menos que porque me está cobrando el mismo IVA. No me puede cobrar el mismo IVA. No porque es un impuesto indirecto. No va a tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Le va a cobrar a todos lo mismo, la misma tarifa, independientemente de la capacidad económica del contribuyente. Por eso es que es indirecto, no es directo. ¿Qué pasa? Pues diría, no, pues no es justo, ¿cierto? Pues no está dentro, digamos, si nosotros vemos los conceptos de la igualdad, los conceptos de la igualdad trabajan desde la equidad horizontal y equidad vertical que ya acabamos de ver. Y estos no están y el IVA, por ejemplo, es un impuesto, el impuesto al valor agregado, no pertenece o no cala dentro de estos conceptos de igualdad y equidad. Lo que pasa es que el IVA es un impuesto que es muy eficiente en el recaudo, mucho más eficiente que la renta. ¿En qué sentido? Para el Estado, para cualquier Estado. En que el IVA es un impuesto indirecto en el que su recaudo es instantáneo. No hay ninguna depuración. Como tal, tú vas y compras un objeto grabado con IVA y punto. Ya estás pagando el impuesto. En la renta tiene que haber un procedimiento más complejo en la que se midan los ingresos, sus deducciones, sus costos, sus gastos, si tiene pendientes, ¿cierto? Si tiene otras clases de descuentos que se puede hacer. Entonces, normalmente en la renta la mayoría de contribuyentes no están pagando la tarifa plena, sino van a pagar es una tarifa marginal que llaman. Entonces, supongamos entonces que la renta está grabada al 10%. Entonces, en Colombia la renta está grabada al 10%, no es el 10%, es el 35%, digamos lo que es, el 35% de la renta acá en Colombia. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a pagar el 35% de lo que ganamos, ¿no? Porque lo que hacemos es tenemos unos ingresos y comenzamos a restarles una serie de gastos y costos y depuraciones que la ley lo permite, y al final va a quedar una base para el impuesto muy pequeñita, muy pequeñita. ¿Cierto? Que sería como la utilidad, pero aparte de eso también habría una serie de gabelas más, por decirlo así, para poder deducir la renta. Entonces, no vamos a tener una tarifa plena, vamos a tener una tarifa marginal. Normalmente acá en Colombia los empresarios estaban pagando entre el 5 y el 10%, realmente, incluso menos del 5% del impuesto a la renta. Se decía que acá en Colombia se pagaba más, la persona natural paga más impuesto de renta que la persona jurídica. Entonces, si allá o las empresas que se conocen también como personas físicas, personas naturales y personas físicas o personas jurídicas.
¿Por qué? Porque las personas jurídicas, o sea, las empresas tienen mayor capacidad de, de coger los impuestos, por ejemplo, capacidad financiera, capacidad técnica, tienen contadores, tienen personal que conoce el tema y comenzar a reducir impuestos. La persona natural no, le queda más difícil. No tiene de dónde descontarse frente a lo que solicita la ley. Entonces eso tuvo un debate acá en Colombia y lo que se hizo fue que se planteó una tarifa mínima de tributación, se le llamó tarifa mínima de tributación, y quedó aprobada en el 2022. Esa tarifa mínima de tributación para renta, para este impuesto, dice que mínimo las empresas deben calcular el 15% de la renta. O sea, no puede haber una tarifa marginal menor al 15%. Quedó en ese porcentaje. Porque había empresas que pagan el 2, 3%, el 1% de impuestos realmente. Aunque la norma dijera el 35%. Pero en el proceso de depuración matemático, ¿cierto? Estaban pagando mucho menos. Y estas son las dos, digamos, connotaciones grandes que nosotros vemos en impuestos directos e indirectos. ¿Qué pasa acá con el IVA? Sí, no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, pero como les comentaba, es un impuesto muy eficiente, se recauda de forma instantánea prácticamente. No tiene mucha depuración, porque pues productos que tienen con IVA, tales productos tienen IVA de tal porcentaje, listo, se ve. El que va y compra ese producto, pues paga ese IVA. Así de sencillo. No se tiene que hacer mayor análisis. Los estados lo que tratan de hacerlo, o por lo menos Colombia, no sé los otros estados, hablo de Colombia en este caso, es de resarcir ese dinero a las personas que ganan menos con unos procedimientos que son realmente acá en Colombia bien tediosos y bien complejos, que es que las personas de tantos ingresos para abajo, ¿cierto? De acuerdo a los deciles acá en Colombia, a la capacidad económica que tenga, al margen de clase baja, clase media, clase alta, así lo miden, de acuerdo a los ingresos que tengan, ellos pueden solicitar, ¿cierto? Que les devuelvan el IVA que pagaron en tal periodo y tienen que demostrar que ganan tanto. Entonces hay unas formas de medir eso. Acá en Colombia tenemos unas formas de medir eso, hay unas instituciones encargadas de eso, pero se vuelve un tema muy tedioso realmente. Entonces eso fue un proceso que se hizo, pero es muy complejo realmente. Así se trabaja, digamos, este impuesto como tal, impuesto indirecto. Este impuesto del valor agregado, muchachos, este impuesto del valor agregado grava el consumo de los bienes y servicios. Entre más se consuma, más IVA, más impuestos. Por eso es que es muy eficiente. La renta que va a gravar, la renta va a gravar los ingresos de la persona de todos los tipos de ingresos que pueda tener. Entonces, si es un empleado común y corriente, entonces graba los ingresos que tenga, pues, así como yo que soy docente, graba mis ingresos de mi salario, ¿cierto? Pero hay una persona que invierte, que se dedica a la inversión, entonces graba los rendimientos que tengan las inversiones, hace trading, por ejemplo. Hay otra persona que es pensionado, entonces lo graba por pensionado. Hay otra persona, como los contadores también, que prestamos servicios en varias empresas, entonces nos pagan de a poquitico en varias empresas, entonces nos graba por esas clases de servicios. También se graba todo el tema, que eso es más complejo ahorita, digamos que se está trabajando en eso acá en Colombia, todo el tema de los influencers, que como ustedes saben, yo creo que allá también, pues hay unos que ganan muy bien, entonces de un momento a otro, y en el tema de los influencers también el tiempo, digamos, de maduración es menor que a otros trabajos, otras clases de empresas, ¿cierto? A veces pegan un pico, entonces de ganar muy poquito, pegan un pico a ganar muchísimo, entonces van a tener unos impuestos y si no planean
muy bien su situación fiscal, van a tener un problema con los impuestos grande, porque es que pegaron un salto de ingresos muy grande en un poquito tiempo y no saben cómo manejar todo ese dinero, y pues el Estado los está grabando. Y eso que lo que a veces no se tiene en cuenta en esas clases de actividades económicas, que es muy difícil también darse cuenta porque pues uno no, el influencer no sabe si va a saltar en ingresos de un momento a otro. O no sé, un jugador de fútbol también. Cumplimiento de las prestaciones tributarias. La prestación de dar, obligación de entregar lo que se debe, pagar, cancelar el tributo. Es una obligación. Prestación de hacer. Comporta la obligación de ejecutar o desarrollar una conducta positiva. Presentar la declaración de renta, presentar las facturas, presentar los soportes, ¿cierto? Soportar lo que usted está diciendo que está ganando o está gastando. La prestación de no hacer implica la abstención de conducta. Ejemplo, la prohibición de descontar la retención en la fuente, en ciertos casos, la obligación de no evadir el impuesto. Aquí tenemos dos conceptos que se llama evadir y otro que se llama eludir. La prestación de no hacer es lo que no debemos hacer como contribuyentes. Evadir impuestos es que yo no pago lo que tenga que pagar, entonces tengo que pagar de IVA 10.000 pesos y pago 5.000. Eso es evadir. Y eludir es que distorsiono la información, esto es lo que hacen normalmente, para que parezca que yo tengo que pagar 5.000, pero realmente legalmente tengo que pagar 10.000. Entonces, eludo el impuesto, distorsionando la información fiscal. ¿Listo? Yéndome o sea, utilizando información engañosa, pero que se vea como si fuera real, en fin, eso se llama eludir. Prestación de soportar, el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente, debe permitir el acceso a sus libros, a su información financiera y contable. Si el Estado los requiere, es obligación por parte del contribuyente dar toda la obligación. Toda la obligación, no toda la información financiera y fiscal. Bueno, aquí ya hablábamos, nosotros ya habíamos hablado un poquito de las generalidades de los impuestos a las ventas. Recuerde que ese es el mismo IVA, que significa impuesto al valor agregado. Y es en el nombre más cotidiano, se llama impuesto a las ventas. Porque cada venta pues tiene un IVA. ¿Qué va a grabar? Va a grabar el consumo. Es de orden nacional, que quiere decir que sea orden nacional que se cobra, por decirlo así, en todo el territorio nacional, en todo Colombia, y es de naturaleza indirecta. ¿Qué quiere decir? Que pues, no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente. Es instantáneo, es decir, que en el momento de la compra pues ya se está causando el impuesto. Yo voy, compro o voy y vendo, ya se está causando el impuesto. Real, afecta y recae sobre bienes y servicios sin considerar la calidad de la persona que interviene en la operación. No tiene en cuenta la calidad de la persona que interviene en la operación. Ni la calidad en ningún sentido, ni en el sentido financiero, ni en otros sentidos, ¿no? Que es mayor, que es menor, que está en la tercera edad, no, eso no importa. Incluso si es menor de edad tampoco importa, un menor de edad va y compra y se le cobra el impuesto, como le corriente. Que esté en el uso de sus facultades, por supuesto. Y general, la regla general es la causación del impuesto. ¿Por qué dice que la regla general es la causación del impuesto acá en Colombia? Porque acá se entiende que todo está grabado con IVA, todo está grabado con IVA, al 19% y al 5% acá en Colombia, exceptuando o excluyendo tales bienes y tales servicios. Así se entienden los impuestos. Y uno va a la norma y pues comienza a leer lo que se están grabados, los que no están grabados, pero así se entiende en general. Todo está grabado, exceptuando tales cosas. Y la mayoría está grabado, realmente. Y los impuestos se deben entender de acuerdo a los elementos del tributo. Los elementos del tributo van a ser estos. Primero tenemos el sujeto activo. El sujeto activo es que
el que impone el tributo y recauda el tributo como tal, que va a ser el Estado. Y todas sus agencias, ¿no? El Estado y todas sus agencias. En este caso, nosotros tenemos acá la DIAN. Tenemos el sujeto pasivo, que va a ser la persona sobre quien recae la obligación del tributo, que va a ser o la empresa o la persona natural. El hecho económico. ¿Qué es el hecho económico? Cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, los celulares, dice que no, que los celulares están grabados a la tarifa, supongamos un ejemplo, ¿no? Están grabados a la tarifa del 19%. Entonces, el comprar un celular implica que ya se dio un hecho económico. Y ese hecho económico tiene un impuesto del 19%. Entonces, en ese momento nace la obligación tributaria. Los celulares no al 19, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir acá en Colombia? No, los celulares no. Los celulares tienen un tipo de manejo diferente. Hablemos de otras cosas, no sé, de las maletas, de los zapatos, más bien, que esos están grabados al 19%. Acá en Colombia, ¿no? Si no quiero parar el ejemplo. ¿No? La causación, el hecho jurídico material que da nacimiento a la deuda fiscal. Mire que aquí la causación es el momento exacto cuando se origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, el hecho económico es la venta de zapatos, ¿cierto? Y la causación es el momento en que yo vendo el zapato. Eso sería la causación. Entonces, yo causo, tomo una fotografía de ese momento. ¡Pam! Se está vendiendo el zapato. Listo. En ese momento se causó un IVA. Se contabilizó un IVA del 19%. Base gravable. Es la magnitud suma sobre la cual se aplica el porcentaje que corresponde a la tarifa del respectivo bien o servicio para obtener el monto del impuesto. La base gravable es decir, yo estoy vendiendo zapatos que están grabados al 19% del IVA, ¿no? Y estoy vendiendo 1.000.000 de pesos. Esa es mi base gravable, 1.000.000 de pesos. A eso yo le voy a aplicar, ¿qué? La tarifa. Que la tarifa es el porcentaje definido por la ley, la cual se aplica a la base gravable. Entonces, aquí en Colombia hay dos clases de tarifas, el 5% para IVA, ¿no? 5% y el 19%. Son esas dos. Y por último terminamos, bueno, en las responsabilidades que tienen los contribuyentes, en este caso los responsables de IVA. ¿Qué responsabilidades tienen? La responsabilidad sí o sí de facturar. Y aquí tenemos factura electrónica. Es decir, que aquí para el proceso de elusión, lo que yo les decía anteriormente, es más difícil eludir impuestos. Tienen la obligación de recaudar. Recaudar en el momento, como el IVA se mueve de dos maneras. O sea, el IVA cuando se vende y el IVA cuando se cobra, se compra. Yo cuando vendo, estoy cobrando un impuesto, ¿cierto? Entonces yo vendo un producto a 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y mi IVA son 190.000 pesos. Recuerden que el IVA es impuesto al valor agregado del producto. El IVA es un valor agregado de ese producto que yo estoy vendiendo. Entonces, lo que las empresas hacen es, el producto vale 1.000.000 de pesos. Como tiene IVA, son 190.000 de IVA. Entonces, el producto ya no va a valer 1.000.000 de pesos, sino 1.190.000 pesos. En ese momento, esos 190.000 pesos no son para la empresa. Esos 190.000 pesos son un recaudo que las empresas hacen para el Estado. Las empresas lo recaudan y luego lo tienen que pagar en un formulario, en un impuesto, en una estructura de formulario al Estado. Y cuando yo compro, ¿qué hago? Pues yo estoy pagando ese impuesto, estoy pagando 190.000 pesos de impuesto de un valor agregado. O sea, los 190.000 pesos no son ni para el comprador ni para el vendedor. Esos 190.000 pesos van a ser para el Estado. Después el comprador lo que puede hacer es descontarse esos 190.000 pesos en el impuesto que vaya
vaya a cancelar, en este caso el IVA. Entonces, prácticamente las empresas van a trabajar para el Estado en ese sentido. Van a ser agentes de retención, ¿cierto?, de ese impuesto para después dárselos al Estado. Se los da al Estado, ese impuesto, las empresas. Realmente, ¿quién es el que paga al final de cuentas el IVA? Es el consumidor final. El consumidor final que no tiene forma de descontarse ningún impuesto. Ese va a ser el que va a pagar el IVA al final. Y también tienen obligación de declarar el impuesto y, por supuesto, pagar el impuesto. ¿Cuáles son los responsables en Colombia? Los comerciantes, quienes presten servicios grabados, quien circule, venda y opere juegos de azar y los importadores. Y ya al final, estimados, tenemos esta, digamos, esta definición o cómo se mueven los impuestos de acuerdo a si son grabados, o los productos más bien, de acuerdo a si son grabados, exentos o excluidos. Acá en Colombia tenemos estos tres conceptos para determinar los bienes y servicios, aquí falta servicios, los bienes y servicios que se demandan y se ofertan en Colombia. Cuando un bien es grabado, dice que causa el impuesto. Cuando un bien es exento, dice que causa el impuesto. Y cuando un bien es excluido, dice que no causa el impuesto. Ahorita vamos a ver la diferencia real entre exentos y excluidos. El IVA acá en Colombia está grabada la tarifa del 5 y el 19%. O sea, hay productos que están al 5 y productos que están al 19%. Pero tenemos una modalidad de productos exentos, que estos están grabados, pero la tarifa del 0%. Sí son grabados, pero 0%. Y tenemos otros productos que dice que no existe tarifa, que son excluidos. Entonces, esta es la diferencia entre exentos y excluidos. Exentos sí están grabados, pero la tarifa del 0%, y los excluidos no tienen ningún impuesto. Ningún impuesto no tienen IVA, impuesto del valor agregado. Quienes produzcan o vendan son responsables de IVA, claro, o sea, el que venda zapatos grabados a la tarifa del 5%, pues son responsables de IVA y tienen que pagar ese IVA. ¿Cierto? Los exentos son responsables de IVA, pero la tarifa del 0%. Y excluidos, quienes produzcan o vendan no son responsables del IVA. Y por último, tenemos que los grabados tienen derecho a descontar el IVA pagado en compras. Cuando yo compro, estoy pagando un IVA, ¿cierto? Pero ese IVA que yo estoy pagando me lo puedo descontar. Porque recuerden que normalmente las empresas venden y compran, ¿no? Entonces venden con un IVA de mayor valor, eso se lo cobran a los que lo compran, y cuando compran, pues ustedes están pagando ese IVA. Entonces, entre IVA de ventas e IVA de compras, hacen la diferencia y lo que como resultado, ¿cierto?, es lo que van a pagar al Estado. Los exentos también tienen derecho a descontar el IVA pagado en compras. Y los excluidos no tienen derecho a descontar el IVA pagado en compras porque ni siquiera hay un IVA como tal. La norma lo dice que el IVA pagado constituye un mayor valor del costo. Eso es un tema también bien digamos, de, de mucha interpretación y de mucho estudio cuando se habla de excluidos. Siempre dice, uy, qué bueno que todos los bienes sean excluidos. Pues no, a veces no es tan bueno que sean excluidos. Porque implica que cuando yo vendo, voy a vender sin IVA, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la papa. Entonces, un agricultor en Colombia, agricultor de papa, la papa es un bien excluido, ¿cierto? Entonces, cuando va y vende la papa, la vende excluida, sin IVA. Ah, qué bueno, ¿cierto? La papa está sin IVA. Pero todo lo que compra el agricultor o parte de lo que compra el agricultor y la administración como tal del negocio sí está grabado con IVA. Entonces, cuando va y compra con IVA, paga con IVA, y cuando va y vende, vende sin IVA. Entonces, está pagando el IVA
¿cierto? Pero no está recolectando IVA en la compra. Eso se llama IVA generado acá, IVA descontable en la compra, IVA generado en la venta. Entonces va a tener una distorsión ahí porque como si yo estoy pagando con IVA y todo eso, todo ese IVA que pago yo no me lo puedo descontar. ¿Por qué? Porque mi bien es excluido. ¿Qué va a pasar ahí? Dice el IVA pagado constituye un mayor valor del costo. ¿Qué pasa cuando el costo se agranda? Pues el precio aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar con esos bienes? Pues se va a subir el precio. Eso es lo que va a pasar. Entonces, es un tema de mucho debate acá en Colombia. Y esas serían, en general, las diferencias entre el IVA y el impuesto a la renta. Y acá está, digamos, el resumen de las diferencias. El impuesto de renta es un impuesto de orden nacional. Se establece en la cabeza de los contribuyentes cobertura y reglas iguales en todo el territorio nacional. Es un impuesto directo, el impuesto de renta. Grava los rendimientos de las rentas, ingresos de pensiones, ingresos de trading, ingresos de inversiones, todos los ingresos que tengan los contribuyentes. Naturaleza personal, dice, atiende la situación propia de las personas como pagadoras del impuesto, estamos hablando del impuesto de renta, acumula la totalidad de sus rentas, o sea, de sus ingresos, rentas son ingresos, sin considerar origen para aplicarles a ellas o una sola tarifa. Es decir, todas las que estén grabadas por la ley, obviamente van a haber unas circunstancias que lo que ha tratado de hacer la ley es tratar de grabar todas esas circunstancias de negocios que se hacen muy, aquí le decimos muy de forma informal, esto pues que no va a estar grabados con esos impuestos, con la renta como tal. Pues, voy y vendo por catálogo, cosas así, y no lo registro en ningún lado, entonces eso no va a estar registrado en la renta, aunque debería ser, ¿no? Pero pues no va a estar registrado. O hay negocios muy pequeños en los barrios que no registran impuesto a la renta. Impuesto del periodo, aquí el impuesto es cada año y es sobre la utilidad que se genera del negocio. Entonces, sobre los ingresos menos todos los gastos y costos y gastos que tenga, sobre ese valor, esa utilidad, se va a pagar el impuesto de renta. Y pues esas serían como las diferencias, o como más bien como un tema que articule los impuestos directos e indirectos conforme a la normatividad digamos, nacional y conforme a los principios en Colombia del derecho tributario, pero que son principios que pueden ser transversales a distintos países, como los que vimos los principios de igualdad y equidad. Y pues eso sería todo, no sé si tienen dudas, preguntas. Muchas gracias, profe Jaime, por tu presentación, muy amable realmente. Yo por lo menos tengo una o dos preguntas para hacerte, pero le dejo primero a los chicos, ¿verdad? Quienes son los principales interesados en el tema, en caso de que tengan alguna duda que ustedes estén en posición de clarificar, ¿no? No sé, Sí, chicos, claro. si tienen alguna consulta para el profe Jaime. O Por de mi repente... parte, Sí. por mi parte no, profe, yo creo que quedó bastante claro, sobre todo la comparación entre ambos países y cómo hay diferencias entre ambos, así que muchas gracias al expositor, un placer escucharte. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Aye. De hecho, que la charla está siendo grabada, la presentación ya me fue compartida por el profe Jaime y está en el portal, está en nuestro Canvas para cuando quieran acceder. Así que le agradecemos al profe Jaime por eso. Quizás una duda de mi parte, profe Jaime, salvo que algún alumno quiera interrumpirme, obviamente. Le comento un poquito el proceso acá en Paraguay, cómo fue, y quisiera saber su opinión un poquito para lo que es Colombia en ese sentido. Paraguay, su carga tributaria es muy baja y siempre lo ha sido, por decirle. El impuesto al valor agregado recién se establece en el año 91 y yo soy del 85, imagínense. O sea, anteriormente, ¿de qué vivía el gobierno paraguayo? Básicamente de aranceles a importaciones o de aranceles consulares o más vinculado con lo que es importación, exportación. Importación en este caso. Y el impuesto a la renta personal, la comercial sí ya existía obviamente, o empresarial,
pero personal es recién desde el año 2004 con la última reforma tributaria, pero efectivamente aplicada desde el 2012 en adelante. O sea, eso es ayer. ¿Qué carga tributaria tiene eso? Apenas un 10% y encima es escalonado según el nivel de renta. Es decir, aquellos que ganan menos de 3 salarios mínimos o menos están exentos, digamos, de pagar ese impuesto a la renta personal y mismo uno que gana por encima, dependiendo de qué facturas uno consiga, ¿no? Recibos tributarios uno consiga, hay muchas exenciones todavía que están dando vuelta y que, digamos, la gente las utiliza para tratar de pagar menos impuestos. O sea, como usted entenderá, y con esto cierro mi panorama para hacer la consulta, esta situación se debe a la extrema informalidad de nuestra economía. Entonces, para que los negocios expidan algún tipo de factura, empezando por ahí, ¿no es cierto? Algún tipo de recibo tributario, se le dio esta posibilidad a la gente de que puedan ir exonerando justamente sus cargas tributarias mediante la obtención de dichas facturas. Entonces, digamos que por ahí se le ató a la gente, tanto a comercios como a personas, para que esto funcione, que los comercios empiecen a expedir factura y que la misma gente pida o reclame la factura para poder hacer esas exenciones. Con el tiempo se ha ido acotando, digamos, el cuello, ¿no? Ese embudo se ha ido acotando porque el gobierno obviamente lo que le interesa es eventualmente llegar a un momento en que ya prácticamente no hayan exenciones y que la gente pague ya por cultura, ¿verdad?, su impuesto a la renta. Quería preguntarle un poquito su visión sobre este mecanismo, cómo es en Colombia, cuál es el nivel de informalidad, si la gente ya está acostumbrada a pagar impuesto a la renta o aún así tienen algunas, no le voy a decir trucos, pero algunas formas de tratar de paliar, digamos, esos gastos que tiene la gente en concepto tributario. Adelante, profe Jaime, es para escuchar un poco su reflexión al respecto. Sí, me parece muy interesante, pues acá en Colombia sí pagamos mucho más que en Paraguay. Ujú. Vamos al 35% de renta. Ah, ya. También hay bastante informalidad, pero se ha ido combatiendo de la misma forma en la que entiendo que se combate en Paraguay. Acá le llamamos es factura electrónica. Mm, Entonces ya la forma de solo ahí se está volviendo costumbre y el Estado ha, digamos que de alguna forma facilitado por cultura también, pero también por obligación, sí. que se obliga a las empresas a facturar electrónicamente, Mm, o sea, ya no en el recibito manual, sino una forma electrónica donde esa factura le llega de una vez a entidades de control del Estado para que el Estado sepa realmente cuánto está ganando esa persona natural o esa persona jurídica, ujú, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace para que realmente eso funcione? Si yo voy a comprar, yo voy a vender algo, ¿cierto? mm, Entonces voy a vender zapatos. Yo soy una persona natural, porque las empresas ya lo hacen, es más fácil para las empresas. Una empresa, una persona natural, yo. Entonces yo soy vendedor, yo soy comerciante de zapatos, mm, ¿cierto? Entonces yo voy a vender 1000 pares de zapatos. Y soy muy informal. El mm, que me va a comprar me va a decir, no, pero genéreme una factura electrónica. Eh, Y yo le voy a decir, no, pues ¿para qué lo va a generar una factura electrónica, cierto? Porque pues mm, hagámoslo así como lo hacíamos antes. No sí. porque es que yo no me puedo soportar esos gastos si la factura no es electrónica. Entonces, de esa forma es que obligan prácticamente a las personas a que soliciten a la otra, ¿cierto? Que le genere una factura electrónica, porque si no, yo no me puedo usar eso en gastos en mi renta para nada. O sea, no me sirve para nada. Muchas Mm, de las personas naturales, por ejemplo, acá en Colombia se da mucho que las personas, pequeños negocios, que son personas naturales, le venden a grandes negocios, ¿cierto? Y esos grandes negocios lo obligan a facturar electrónicamente porque o si no ellos no se pueden descontar ese gasto, o ese costo en sus contabilidades. Entonces esa ha sido la forma para que las personas comiencen a registrar la información de sus ventas, de sus ingresos, por el lado de la factura electrónica. En la pregunta de la informalidad es muchísima, la informalidad acá en Colombia todavía es mm, muchísima. Con todo y todo, pues hay negocios que se hacen entre particulares, que no hay necesidad de esas tiendas de barrio que uno va y compra, no sé,
todo el día, ¿cierto? Pues ellos no van a solicitar factura electrónica porque no tienen de dónde descontarse ese gasto porque ni siquiera declaran renta. Entonces hay muchísima informalidad en ese sentido. En eso sí, para que en Colombia la informalidad es grandísima en ese sentido. Ya las empresas que son un poquito más grandes, ahí ya les queda difícil ser informal, pero las pequeñas sí son informales en su mayoría. Ya, perfecto. Perfecta explicación, profe. Creo que nos quedan 2 minutos antes de que se corte la sesión. Así que, profe, realmente yo le quiero agradecer doblemente por este tiempo. Y digo doblemente porque aparte me toca a mí entrar a su curso, ¿no? Esta noche. Sí, sí. Esperemos que el internet no nos defraude, porque la verdad que dependo de eso. Chicos, yo les agradezco a todos la presencia. De vuelta, está todo ya publicado en nuestro Canvas. Descargaré la grabación apenas pueda de la charla del profe Jaime. Y bueno, estaremos en contacto a través de la delegada Ayesa González. Gracias por su presencia. Profe, nos vemos entonces esta noche. Y de vuelta, gracias, ¿sí? Chao. Y chao a todos tus estudiantes. Feliz día. Gracias, chao, Igualmente, chao. feliz día. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, un gusto.